La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, guerra judicial a las tecnológicas. La Unión Europea abre fuego. I don't think that they will change without at least a bit of resistance. Esta es la declaración de la Unión Europea. Las tecnológicas van a cambiar, pero van a poner resistencias. But of course, our advice cannot take the place of the responsibility of the gatekeepers themselves. Y nuestro consejo a los guardianes de las puertas, a las 6 grandes tecnológicas, es que no opongan esa resistencia y que colaboren what we think would be sort of a path to compliance. En el camino hacia el cumplimiento. Esta es la declaración de guerra de la Comisión Europea o al menos la advertencia legal a las 6 grandes tecnológicas. Esto es lo que hay después de que la Unión Europea haya comenzado a legislar primero, investigar después y multar hoy a las grandes compañías que considera guardianes del acceso a la información. Son Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook y TikTok. Hay un enorme disclaimer en todo esto. Estas son compañías que han cambiado nuestras vidas. Para muchas cosas, para bien. Pero que, dice la Comisión Europea, eso no impide que se denuncien sus abusos y se sancionen, en lo que suena a una declaración de guerra legislativa, que ha empezado primero esta misma tarde con TikTok. This old running thing started with a pain in the neck. I searched TikTok for some stretches. Y con el comportamiento de algunos tiktokers. Cosas que he dejado de hacer desde que estoy dependiente. Ponerme la ropa después de comprarla sin lavarla. Amigos, lavadla. Hacedme caso. Y hoy tenemos para comer empanada de millo. Qué ganas de probar. Venga, va, pues ¿qué? ¿Cómo empiezo con esto? Guau. Hola, soy Fidel. Soy sacerdote de Cuenca. Llevo 4 parroquias. Todos ellos y todos los grandes influencers quedan ahora bajo el escrutinio de la Unión Europea. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Que ayer aprobaba precisamente esto, su directiva sobre influencers, pendiente de que España traslade esa directiva, pero que hoy abre ya investigación a TikTok. Eso es, la investigación lanzada por Bruselas busca determinar si TikTok cumple con la Ley de Servicios Digitales. La norma establece que las grandes plataformas deben asegurar el bienestar de los usuarios y obliga a informar a las autoridades europeas de los contenidos ilegales que circulan en la red y sus posibles riesgos. Ahora la Comisión busca averiguar si los algoritmos y el diseño de TikTok pueden afectar al bienestar físico y mental de los menores y apunta a que la red social presenta presuntas deficiencias a la hora de dar acceso a los investigadores a los datos de acceso público de TikTok. Este es el primer bloque de fuego que se ha abierto, investigación a TikTok, después de una acción que la Comisión Europea había tomado ya, la de suspender la instalación de TikTok en sus dispositivos oficiales ante la sospecha de que China pudiera estar utilizándolos para el espionaje. The Commission's Corporate Management Board decided to suspend the use of the TikTok mobile application on its corporate devices and also personal devices enrolled in the Commission Mobile Device System. Este es ahora mismo TikTok, la primera salva, el primer disparo en una guerra a las tecnológicas que se está librando, además con un segundo nombre, Apple. What's great about the iPhone is that if you want to check snow conditions on the mountain, there's an app for that. If you want to check how many calories are in your lunch, there's an app for that. La Comisión Europea va a sancionar a Apple con 500 millones de multa precisamente por bloquear a las aplicaciones de la competencia, a una muy concreta, a Spotify y a la música en streaming. Porque la Comisión Europea dice Apple está utilizando el hecho de que es a la vez mercado, plataforma y competencia para
cerrar el acceso a compañías como Spotify. Así que, hoy adelanta Financial Times, Apple se enfrenta a una multa que va a llegar a finales de este mes de 500 millones de euros. Bruselas acusará a Apple de abuso por su posición de poder y de imponer normas anticompetitivas a sus rivales. Spotify presentó la queja formal en 2019, alegaba que las políticas de Apple Music le perjudicaban porque suscribirse a Spotify era más caro a través de la aplicación de Apple que hacerlo directamente en la página oficial. Ahora la investigación antimonopolio de la Comisión Europea considera probado que Apple estaba violando las normas de competencia al ponerle trabas al resto de sus rivales a la hora de informar a los usuarios de que existían alternativas más económicas fuera de la App Store. La sanción de 500 millones de euros será oficial en marzo. Hay una primera ráfaga de fuego en TikTok. Hay una segunda en Apple, y esta es significativa, primero porque va a ser la primera multa que la Comisión Europea impone a Apple a ese nivel comunitario. Francia ya le había impuesto una sanción de 1.000 millones que fue luego rebajada a 372 por prácticas a la competencia, pero hasta ahora no habíamos tenido nada contra Apple a nivel comunitario, así que es parte de esa declaración de guerra legislativa, las tecnológicas. Segundo, porque el calibre es aparentemente enorme, 500 millones de sanción es muchísimo dinero, pero le llega a una compañía que mueve 1,6 billones de capitalización bursátil. Así que es relativamente enorme y relativamente insignificante para Apple. Y tercero, porque evidentemente deja la muestra de que hay una guerra por parte de la Comisión Europea a las grandes tecnológicas, que se está librando aquí. Estas han sido las dos primeras ráfagas, a TikTok hoy y a Apple hoy, pero que llega después de otra tercera investigación de la Comisión Europea a Facebook, a Meta, y que ha tenido eco en Estados Unidos. Facebook, Meta, ha sido investigado en el Congreso de Estados Unidos por generar adicción entre los adolescentes de manera intencionada, en plataformas como Instagram, de ser consciente de los efectos que provoca en temas como anorexia, bulimia, acosos. La imagen que se vivió en el Congreso era absolutamente escalofriante. Mark Zuckerberg con los padres de algunos hijos que se habían suicidado tras de él, y el congresista que le interroga preguntándole: ¿quiere usted pedirles perdón? You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Y pidiéndoles a los padres enseñen las fotos de sus hijos. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Y se escucha a un Mark Zuckerberg que balbucea unas disculpas muy genéricas. Nadie debería pasar por esto. Y que balbucea y justifica que está invirtiendo en evitar esto mientras esto sigue sucediendo. Al final, esta declaración formal. I want to recognize the families who are here today who have lost a loved one or lived through some terrible things that no family should have to endure. Que lamenta que las familias que han perdido a sus seres queridos o han vivido cosas terribles nunca debieran haber pasado por esto. Hay una declaración de guerra abierta, TikTok, Apple, Facebook y movimientos que están resultando en treguas entre la propia Comisión Europea y algunas compañías. Amazon es el cuarto de esos nombres. Con Amazon, la investigación estuvo tan desarrollada que Amazon ha firmado una especie de acuerdo extrajudicial, un acuerdo para reformar algunas prácticas y evitar una sanción que iba a ser millonaria por abuso de posición dominante. El último de esos nombres de batalla fue la compañía de Jeff Bezos. How do you become the Earth's most customer-centric company? By thinking about ways to serve all of your customers. Amazon tiene a 225.000 pequeños comercios europeos que venden productos allí. Pero Amazon tenía y tiene un botón de comprar ahora que siempre remite primero a Amazon y segundo al mercader, a la empresa que Amazon decide.
Amazon tiene una práctica y es la de que si esos vendedores venden directamente a través de sus páginas web, son penalizados, ni siquiera aparecen en ese buscador. Y Amazon utiliza los datos de ventas de sus competidores para competir con ellos. Así que hay un acuerdo extrajudicial que la Comisión Europea ha forzado, un acuerdo que Margrethe Vestager decía, la comisaria responsable de política digital y de lucha contra esto, el abuso de posición dominante, iba a solucionar los tres problemas. Amazon will have to end any preferential treatment towards its own retail and logistics operations in Europe. It will open up its Prime program, diciendo que abriría su programa principal, tendría un display para demostrar que hay otras marcas que pueden ser más competitivas que la propia Amazon promueve, y que llegaría incluso más lejos que la legislación europea. Well, they address our competition concerns, but they would not be covered by the Digital Markets Act. ¿Qué está pasando y por qué toda esta ofensiva contra todas las grandes empresas tecnológicas en Europa? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué esta guerra legislativa? Lo que ha cambiado son dos cosas. Una que se llama Digital Services Act y otra que se llama Digital Markets Act. Son las dos nuevas normas de la Unión Europea. Y esas dos nuevas normas parten de lo que hemos llamado aquí el principio de Spiderman, de con un gran poder es necesaria una gran responsabilidad. En estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson. Esta es la conversación del tío de Spiderman con Spiderman. Y este es el mensaje de la Comisión Europea. Las grandes empresas tienen una gran responsabilidad. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En términos de el comisario Thierry Breton, cuanto más grande, mayor la responsabilidad de esas seis grandes. Platforms and search engines with more than 45 million active users in the EU will have stronger obligations. Las plataformas con más de 45 millones de usuarios tienen obligaciones mayores. ¿Qué es esta legislación y por qué ha dado lugar a toda esta guerra legislativa? Fundamentalmente es algo que contiene dos prohibiciones y un principio rector. Las dos prohibiciones son: primero, quedan prohibidas las prácticas engañosas. La ley prohíbe el manipular el algoritmo para generar adicción o esas posiciones por defecto que hacen que uno compre sin querer, sin saber. Segundo, hay una prohibición de diseminación de contenidos ilícitos. Lo que hace esta Digital Services Act es básicamente prohibir la difusión de contenidos como discursos de odio, desinformación. Y hay un principio rector, y ese principio rector es la transparencia, la responsabilidad y la cooperación con autoridades nacionales. Y a partir de aquí, y con los incumplimientos que se están notando aquí, han empezado las sanciones. Son ahora mismo 4 hasta donde les hemos contado de las 6 compañías. Las 6 están bajo investigación. La pregunta es, 6 investigaciones, 4 sanciones, ¿son suficientes? Apple hoy recibe una sanción de 500 millones. Su facturación es de 1,6 billones. El abanico de sanciones es infinito, pero el alcance que se está aplicando no es tanto. Es más, el abanico es tan infinito que la Comisión Europea incluso contempla prohibir a algunas de esas empresas operar en Europa. Je rappelle que si elle n'est pas appliquée, c'est des sanctions financières très importantes, et si ça ne suffit pas, c'est une interdiction temporaire ou définitive d'opérer sur le territoire européen. Se puede dictar una prohibición temporal o definitiva de operar en territorio europeo. Y esta es la primera cuestión. ¿Son suficientes estas sanciones? La segunda es si son efectivas, porque hoy se multa a Apple por discriminar a Spotify. Apple dice, ya hemos rectificado esto. Hoy Spotify dice, no hay ninguna rectificación y lo que hay es una farsa absoluta. Y hay un tercer argumento que cuestiona todo esto, y es el de si estas sanciones y estas legislaciones son siquiera convenientes, porque las 6 grandes tecnológicas están diciendo, muy bien, podemos operar en Estados Unidos, no en Europa. Pueden ustedes perdernos o pueden ustedes romper Internet en dos. Una Internet muy garantista, poco innovadora, la europea, y una Internet de pura innovación y con menos guardarraíles, la americana. De hecho, esa ha sido la amenaza de Elon Musk al propio Breton en su visita
allí. So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And of course, Sergio Juan de Creix, especialista en Derecho Digital, profesor de la UOC de la Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Empecemos con esto último. ¿Podemos romper Internet en dos? ¿La legislación europea va demasiado allá o esto es un argumento para no ser regulado de las 6 grandes? No, yo creo que Internet ya está partido en dos, y no diría en dos, diría en 3 o en más, ¿no? Porque no hemos de olvidar China, que es otro Internet aparte. Es decir, en China acceden a su propio Internet, ¿no? Controlado por el Estado chino. Respecto a lo que preguntabas de Europa y Estados Unidos, bueno, hay diferencias en la normativa y eso hace pues que Internet sea diferente en los dos territorios. ¿Mejor aquí? Más garantista aquí. No sé si mejor, pero más garantista con la privacidad de los usuarios, eso seguro, porque Europa ha hecho por bandera, ¿no?, pues la defensa de la privacidad de nosotros, de sus ciudadanos, y esto es muy importante. Las sanciones son la segunda cuestión. Están siendo sanciones muy importantes y ha habido acuerdos muy importantes, pero la cuestión es si son suficientes. 500 millones para Apple ¿es palomitas para Apple? No sé si es palomitas. A ver, la sanción realmente es de un importe muy muy importante, pero es verdad que sus facturaciones pues todavía lo son más. Hay que decir que Europa sanciona a estas grandes compañías, pero en Estados Unidos también las sanciona, también las sancionan, también reciben sanciones, ¿eh? Y históricamente aquí en Europa también se ha sancionado a estas grandes tecnológicas, es decir, esto no es algo nuevo. Con lo cual, que por mucho que las sancionemos, tampoco las disuadimos de no hacer aquello que queramos que no hagan. Claro, esta es la cuestión definitiva. ¿Todo esto es efectivo? ¿Todo esto cambia las prácticas? ¿O todo esto, en fin, al final es algo inocuo? No, yo no creo que es inocuo. Yo creo que es una carrera de fondo. Entonces, al final la tecnología avanza muy rápido, la normativa ya sabemos que va más lenta, entonces poco a poco vamos estableciendo mecanismos y hacemos una Europa que va hacia donde nosotros queremos, ¿no? Con esa independencia tecnológica, esa soberanía, ¿no?, de nuestra privacidad, y entonces decimos, oye, si quieres operar en Europa, tienes que respetar estas reglas. La DSEA es un ejemplo, la DMA es otro ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial que está a las puertas es otro ejemplo, y en su día también lo fue el famoso reglamento de protección de datos. Nos queda una cuestión. Todo esto que hemos hablado es regulación europea. Hay una directiva, por ejemplo, esta de influencers, que se publica y que entra en vigor ayer y que ha de transponerse aquí. Y plantea una cuestión, y es hasta qué punto el regulador doméstico, por ejemplo, aquí en España la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, sirve para algo. Su presidenta... El exponencial desarrollo de las redes de comunicación y la confirmación de nuevos patrones de consumo han reducido la distancia entre el creador de contenidos y el consumidor final. Anunciaba que la CNMC va a sancionar a esos influencers, a quienes, por ejemplo, no rotulen que lo que están haciendo es publicidad cuando es publicidad. ¿El regulador doméstico tiene algún papel en todo esto? ¿O esto es tan grande que se legisla mucho más aguas arriba? Sí, yo creo que esto es geopolítica, ¿no? Al final hemos estado hablando de Europa, Estados Unidos y China. Es decir, aquí la economía, la política doméstica tiene poco que decir, pero no porque no es un problema local, es un problema global. Entonces, pues lógicamente se regula a un nivel más alto. Pero todo esto que decimos, no, son nuevas regulaciones. Quiero puntualizar que ya teníamos normativa que regulaba esto. Lo que pasa es que era una normativa muy antigua, ahora se está actualizando, pero ya teníamos principios que prohibían, por ejemplo, la publicidad de influencers. Claro, tú no puedes hacer publicidad engañosa, no decir que estás anunciando un producto sin identificar que eso es publicidad, porque es engañar. Claro. Entonces ya había principios rectores, ¿no? El principio de autentificación publicitaria. La nueva norma lo que hace es intenta adaptarse, ¿no?, en la medida de lo posible, siempre de forma neutra, a esta nueva realidad. Pues Sergio Juan de Creix, experto en Derecho Digital, profesor de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Otro abrazo. Hay una pregunta final, y es si esta guerra siquiera puede ser ganada, porque las 7 grandes tecnológicas valen más que todos los mercados bursátiles de todas las compañías juntos, país por país, salvo las compañías de China y de Japón, que sumadas sí valen más que esas 7. Así que ante este tamaño, la guerra judicial se abre y la pregunta es si se puede ganar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.